¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, vamos a compartir ahora una presentación sobre el último de los textos obligatorios de Pierre Bourdieu, de la unidad que corresponde, la última unidad, subunidad de la unidad 2, que es en la que corresponde al desarrollo de la sociología reflexiva de Pierre Bourdieu. En este sentido, vamos entonces a comenzar una presentación de algunas propiedades de los campos. Es un texto breve contenido en Sociología y Cultura que forma parte de una presentación que hace Bourdieu en 1976. Este texto es un texto breve y al mismo tiempo es un texto, podríamos decir, sustancioso, porque contiene una serie de aclaraciones sobre una de las nociones probablemente más exitosas y más empleadas por Pierre Bourdieu a lo largo de todo su trabajo de investigación. La primera cuestión, me parece, para comprender cabalmente el texto, es hacer una referencia a algo que no está contenido en el texto, sino en otros que él posteriormente desarrolla y que implican la necesidad de ubicar digamos, al campo como la referencia a una operación metodológica que permite desagregar, le permite al investigador, al sociólogo, deslindar, recortar, si ustedes quieren, estructuras específicas de prácticas. Si nosotros podemos pensar que la pretensión de la sociología reflexiva desarrollada por Bourdieu pretende dar cuenta del conjunto de las prácticas sociales y de alguna manera piensa ese conjunto de prácticas a partir de la noción de espacio social en una topología social, el campo es una operación metodológica que permite diferenciar determinados recortes de prácticas del resto de las prácticas sociales. Entonces, la primera cuestión para poder ubicar este modo, digamos, investigativo que tiene Bourdieu, implica cómo entendemos la idea de campo, qué implica para él la noción de campo. Por un lado, un campo es un espacio estructurado de posiciones. En este sentido, podríamos decir, no difiere específicamente campo de espacio social. El espacio social también podemos entenderlo como un espacio estructurado de posiciones. ¿Qué caracteriza al espacio, qué caracteriza al campo como diferente del espacio social? Que se da en el campo un conjunto de condiciones a las que Bourdieu ubica como invariantes o leyes generales propias de ese conjunto de prácticas que podríamos decir no se consideran como elementos presentes en el conjunto del espacio social. Entonces, primera cuestión, ¿cuáles serían algunas de esas invariantes a las que Bourdieu hace referencia? Un investigador podría sostener que ha logrado deslindar un campo de prácticas en la medida en que logra ubicar algunos elementos precisos. Él asimila el campo a un espacio de juegos y en este sentido la primera cuestión para poder identificar un campo de prácticas asimilable a un espacio de juegos es encontrar qué es lo que está en juego, un algo que está en juego. Y ubicar además un conjunto de agentes que ocupan esas posiciones que estructuran el espacio, un conjunto de agentes dispuestos a jugar, es decir, jugadores interesados en ese juego. Esta primera cuestión, entonces, algo en juego y un repertorio de jugadores, un conjunto de jugadores dispuestos a participar en este juego, entendido como ese conjunto de prácticas, es el punto de arranque para que un investigador pueda decir, puedo deslindar este campo. Bourdieu a lo largo de su trabajo analizó diversos campos. El campo académico es probablemente una de sus investigaciones más acabadas en torno a un campo
se publicó como libro bajo el nombre Homo Academicus, pero también tenemos investigaciones sobre el campo económico o sobre el campo del arte, y en este sentido entonces vamos a ver que esta noción tuvo una potencia para los modelos de investigación que Bourdieu propuso muy exitosa. En este sentido, entonces, decíamos, Bourdieu sostiene que más allá de que los campos difieren entre sí, y difieren fundamentalmente porque aquello que está en juego varía de campo a campo, podríamos decir, el campo de la filosofía no tiene el mismo algo en juego que el campo de la filología o el campo académico o el campo político. Tienen un algo en juego que difiere entre unos y otros. Sin embargo, Bourdieu encuentra en sus investigaciones que, aunque diferentes entre sí, los campos comparten unas leyes generales, un conjunto de mecanismos universales que están presentes en todos los campos, podríamos decir del mismo modo, y que permiten que la investigación de un campo específico de alguna manera aporte conocimiento e ilumine el funcionamiento de otro conjunto de campos diferentes. En este sentido, entonces, las investigaciones de los campos permiten de alguna manera generar conocimiento adecuado para otros. En este sentido es que propone Bourdieu generar una teoría general de los campos y efectivamente en esa dirección avanzó en buena parte de su obra. Para que haya agentes dispuestos a jugar, para que los jugadores se enganchen en el juego, podríamos decir, la creencia es un elemento constitutivo de la pertenencia al campo. El jugador, lo vamos a ver un poquitito más adelante, tiene que creer que eso que está en juego es importante, es relevante. Y en este sentido, entonces, es que la creencia es constitutiva. Para que un campo funcione, ¿qué es necesario? Para que un campo efectivamente opere como tal, para que unas prácticas puedan ser consideradas, estructuradas como un campo, la primera cuestión, decíamos hace un momentito, es que haya algo en juego, ¿sí? Es que para los que intervienen en ese campo de prácticas haya algún elemento relevante que se considere suficientemente importante como para entrar en la disputa. En segundo lugar, como decíamos, agentes dispuestos a jugar. Pero además, es muy importante, es condición necesaria, podríamos decir, que esos agentes estén dotados de un hábitus particular, de un hábitus específico de ese campo, que implica el conocimiento de qué, el conocimiento de las reglas de juego específicas de ese campo, no ya de las leyes generales, no ya podríamos decir de esas invariantes, sino que el jugador que va a participar del campo tiene que conocer esas reglas específicas del campo, las que no son las mismas para todos. Nosotros decíamos recién, los campos difieren unos de otros porque lo que está en juego no es lo mismo. Así como lo que está en juego, ese algo, no es lo mismo, también las reglas específicas del juego difieren. Ilustremos nada más con un ejemplo. O podríamos decir en el básquet, igual que en el fútbol o en el hockey, hay un algo en juego, ¿sí? Y en ese sentido, el algo en juego puede asimilarse, puede resultar parecido. Ahora bien, las reglas propias de cada uno de esos campos efectivamente difieren de unas a otros. En este sentido, entonces, quien participa del campo debe conocer, debe haber incorporado como hábitus, debe detentar un hábitus
que le permita, ¿qué cosa? Que le permita reconocer, que le permita de alguna manera saber cuáles son las condiciones propias del juego presente en ese campo. O sea, que le permita conocer la historia del campo. Un campo es a la vez, dice Bourdieu, un terreno de disputa entre quienes participan en ese juego, una especie de lucha que se entabla entre quienes forman parte del juego. ¿Y por qué luchan? ¿Por qué disputan? Más allá de lo que establecen las reglas específicas de cada campo, podríamos decir que una de las invariantes es que en todos los campos los participantes, los jugadores, buscan apropiarse de porciones del capital específico de ese campo. Y buscan hacerlo, buscan apropiarse de montos o cantidades del capital específico de acuerdo con las reglas inmanentes de ese campo, es decir, con las reglas propias de ese campo. No adquiero puntos en el hockey como adquiero puntos en el básquet. No se gana del mismo modo al ajedrez que al truco. En este sentido, entonces, la acumulación del capital específico de cada campo se realiza. Siempre jugamos para ganar capital específico, pero el modo como lo adquirimos depende de las reglas particulares de ese campo. En este sentido, entonces, la adquisición, podríamos decir, de esas energías particulares de ese campo, es lo que le da la dinámica, es lo que le proporciona, digamos, esa lógica de juego, de disputa, de competencia a cada uno de los diferentes campos. ¿Qué entendemos por capital específico, entonces, en relación con el campo? Primero, un capital específico es aquel que solo, son ese conjunto de energías, ese conjunto de adquisiciones, que solo valen en relación a ese campo en particular. Si queremos pensar en el campo académico, sobre todo en el campo académico de algunas disciplinas como determinado tipo de ciencias, la obtención de un tipo de premios, como por ejemplo el premio al mejor divulgador de tal o cual disciplina científica, puede no tener prácticamente relevancia como capital acumulado en el espacio social en general y sin embargo puede representar un monto muy alto de capital específico en el campo académico de una cierta disciplina, supongamos de la matemática. El reconocimiento a ser el mejor divulgador de una ciencia puede ser muy significativo al interior del campo académico y prácticamente no tener ningún valor fuera de ese campo. Podríamos decir que, por ejemplo, en el campo de la filología, el dominio de las lenguas antiguas, de las lenguas muertas, tiene un altísimo valor como capital específico acumulado y sin embargo en otros campos o en el espacio social en general puede no tener absolutamente ningún valor. En este sentido, Bourdieu señala no solo que es relevante cuál es el valor específico del capital, perdón, cuál es el valor del capital específico dentro del campo, sino que de campo a campo se establecen lo que llamaríamos tasas de conversión. Es decir, tasas a partir de las cuales se piensa desde adentro de cada campo qué valor se le va a asignar a los montos de capital que pretenda hacer valer un agente que lo trae, que lo porta desde otro campo. En este sentido, podríamos pensar, por ejemplo, cómo capital ganado en el campo sindical, por ejemplo, reconocimiento entre los trabajadores, capacidad de lucha, haber triunfado en determinadas huelgas, etcétera. Un monto de capital adquirido específicamente en un campo, como por ejemplo el campo sindical, puede o no ser hecho reconocer, es decir, convertido en el paso al capital político.
Entonces podemos ver, en el caso de alguna historia reciente de la República Argentina, cómo quienes tienen gran capacidad de ser reconocidos al interior de sus gremios y gran predicamento en el campo de los trabajadores, no necesariamente después pueden convertir eso, por ejemplo, en votos en una elección general. En este sentido, entonces, se dan siempre condiciones específicas para el ejercicio de esta tasa de conversión. Bueno, ahora en un momentito, entonces, vamos a seguir con la presentación.